Vamos a hacer una pausa para que ustedes se sorprendan con un invitado muy, muy especial. No crean que es una persona que imita al personaje que vamos a presentar. Es ese mismo personaje con otra faceta de su personalidad después de haber hecho de la política su vida. Y no es que está en retiro, sino que ahora se dedica al canto, a la poesía, a la música, a la composición y naturalmente a sus flores en Jarabacoa. Esperen al invitado muy especial que está hoy aquí con nosotros. Había una radionovela en nuestra primera juventud que era sobre Superman y decía, no es un pájaro, no es un avión, es Superman. Entonces no es un doble, no es un actor, es Felucho Jiménez que está hoy con nosotros, pero muy en serio. Como yo decía en la presentación, pueden pensar que es un doble suyo o un actor que imita esa forma locuaz de comunicarte, pero la verdad que quienes te conocemos hace mucho tiempo, no nos sorprende ese amor por las letras, por la música, por la composición, pero ahora, bueno, ya tú vas a tener que hablar con los dueños de esta emisora y la dueña de esta emisora para que suenen tus canciones. Cuéntanos esa historia y sobre todo, si te divorcias de la política o es una separación de cuerpos con visitas nocturnas. De cuerpo y a veces con alma. Cuéntanos eso. Comienzo por lo último. Yo duré varios años diciendo que yo en el 2020 me retiraba de la política. Pero no te creíamos. No, nadie creía y no podían creerme porque aquí eso no se acostumbra en la República Dominicana. Aquí nadie se retira. Aquí un coronel de los bomberos, jefe de una estación de bomberos de cualquier pueblo, los retiran cuando ya pasa de 80 años. Y las asociaciones sin fines de lucro también, eternas, sí, tienen el exacto. mismo presidente, la secretaria, todo. No hay costumbre en la cultura dominicana, no hay costumbre del retiro. Es más, en el sector empresarial, es en las últimas décadas, cuando se han venido operando ya, digamos, el delegar los antiguos propietarios y administradores en sus hijos. Pero no se da en el plano sindical, no se da en el plano político, no se da... Bueno, los clubes sí, porque las elecciones son, digamos, periódicas y por lo general hay planchas que intervienen y a veces designan o escogen un presidente diferente. Mira, yo anuncié, yo creo que fue desde el año 2015 o 2016, que me retiraba en el año 2020 de la política, pasara lo que pasara en las elecciones, ganara quien ganara, que no aceptaría ya ni cargos públicos y renunciaría a lo que es la parte activa de la política. Y como tal, cuando vino el último congreso del partido, querían, como era lo lógico y lo natural, ¿verdad?, volver a nombrarme miembro del comité político del partido, y yo dije que no, que yo declinaba. Entre otras razones, mi hijo Juan Ariel, por supuesto, venía ya como con un liderazgo ascendente, y yo entendía que ya tenía que abrirle paso a él para que se valiese como se ha valido por sí mismo, por él mismo, ¿verdad? Pero en segundo lugar, porque también yo estaba ya cansado, es decir, yo comencé siendo un muchacho, jovencito en la política, y ya realmente entendía que había llegado la hora en la que yo tenía que ocuparme de otro rol en la sociedad dominicana. Y eso es lo que me lleva a mí a acentuar mi trabajo de investigación histórica y mi trabajo en el campo cultural, propiamente cultural. O sea, me he dirigido hacia esos dos terrenos. Ahora con la pandemia me resultaba como tedioso, aburrido, dedicarme a escribir los libros de historia económica que yo debo comenzar a evacuar, a producir desde el próximo año. Me lucía más interesante y más entretenido, sobre todo uno encerrado en esa pandemia, escribir sobre música y hacer una investigación, o continuar más bien una investigación que yo había hecho sobre la música y sobre todo los músicos dominicanos. Pensé, y te interrumpo, que esa colección que debe estar en cualquier o en todas las bibliotecas de las personas que conocemos y amamos la música y los compositores dominicanos,
como es algo tan voluminoso, tan detallado, que ahí tú habías cerrado eso también. Sí, yo también. Pero que va. En aquel momento lo pensé. Carmen, esas son 117 discos compactos y 4 videos que tienen en total más de 1.600 composiciones musicales de autores dominicanos. ¿Fuiste provincia por provincia? No, pero eso fue para el libro. Bueno, sí, pero en la colección musical que lo desarrolló por iniciativa mía la Fundación Refidonza, y que muy desgraciadamente... Pero espérate, saltamos. Vamos con el libro. Entonces, concluyes el libro y te quedas... No, primero se concluye la colección musical. Okay. Fueron 7 colecciones que van desde la música folclórica dominicana hasta la música culta dominicana y el canto lírico. Son 7 colecciones que en total tienen, como usted decía, 117 discos compactos, 4 videos, y eso está en la Biblioteca de Toronto, Biblioteca de Montreal, en la Biblioteca de Nueva York, en la Biblioteca de Washington. Y naturalmente en la refinería, ¿no? Bueno, no sé si ellos la conservarán ahí, alguna colección, pero de lo que yo sí me ocupé fue de entregarle a varias embajadas importantes, y a través de la Cancillería, supongo que le hicieron llegar a muchos países para sus bibliotecas las colecciones. Esas colecciones también se le mandaron, sobre todo la parte clásica, culta, a algunos directores sinfónicos de América. ¿Quién dirigió eso? En esa colección participaron varias personas, porque cuando yo estuve en turismo, de secretario de turismo... Tú también hiciste algo ahí. Exacto. La primera antología, una de las 7 colecciones, la hice yo en turismo, que luego le pedí a turismo que me dieran a mí no, como persona, sino a la Fundación de la Refinería, el derecho de reproducirla, y la reprodujimos. O sea, comenzó en turismo la historia. El asunto comenzó en turismo, ¿verdad? Y se llama Un siglo de música dominicana, que abarcaba todo, desde el merengue y el zarambo y la mangulina, hasta música culta. Eso me vino a la cabeza y como idea, porque en uno de mis viajes a España, creo que en el primer viaje, una funcionaria de la Radio Nacional de España me invitó a una cena en su casa, a un grupo, pero sobre todo era dedicada a mí la cena, y me regaló una cosa que yo lo atesoro y lo valoro muchísimo. ¿Sabes qué? Una colección que tenía 10 discos del cante hondo de Andalucía, o de Castilla-La Mancha. Y ahí tú dijiste, quiero hacer eso. Yo dije, pero este es el mejor regalo que puede hacer un presidente de la República. Entonces yo iba a diferentes países y veía un disco de la Corporación de Turismo de Puerto Rico, de la Corporación de Turismo de Venezuela, etcétera. Algunas líneas aéreas tenían jazz caribeño, por ejemplo. Puerto Rico nos lleva ventaja. Había una institución en Puerto Rico bancaria que hacía eso. Bueno, el Banco Popular Dominicano, que lo sigue haciendo, todos los años, el Banco Popular de Puerto Rico saca en disco compacto y en DVD canciones. Incluso hay artistas, comenzaron con artistas propiamente boricuas, pero han continuado con artistas dominicanos. Que ese es un tema subyacente, cómo reivindican lo propio. En Puerto Rico hubo un sitio emblemático que se llamaba 8 Puertas. Y ellos hicieron una colección. Hay videos musicales de los conciertos en 8 Puertas. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, voy a hacerlo desde turismo para regalar eso a los demás. Y le entregamos muchas de esas colecciones al presidente Fernández en aquel momento, para que los regalara a los visitantes distinguidos al país, porque ¿qué era lo que se les regalaba? Que está bien, yo no digo que no. Cajas de cigarros, por ejemplo, que también es un producto importante de República Dominicana. Algunas botellas especiales de ron, por ejemplo, que también es importante. Ahora regalan nacionalidad también, eso es bueno. Sí. Y por supuesto, turismo cada vez que yo iba, porque yo tuve que visitar muchos ministerios y a mí me regalaban. Y normalmente cosas ¿cómo se dice? Artesanales, o sea... y yo regalaba entonces esa colección de música dominicana se la entregué yo a Juan Carlos I, el rey de España, porque nos invitaron. ¿Y cuál es la diferencia entre esa colección de turismo y la de Refidonza? Que Refidonza hizo
reprodujo, además de esa colección, 6 colecciones adicionales. Y dentro de esas 6 colecciones, por eso es que son 117 discos y 4 videos. Dentro de esas colecciones entonces aparece, por ponerte un ejemplo, clásicos dominicanos, que es 2 cosas: es la suma de composiciones de música culta dominicana, que arranca con José de Jesús Ravelo, y termina con Bienvenido Bustamante, con Papa Molina, François Guayó. ¿Y qué diferencia entonces con tu libro que tú vas... Ahora vamos al libro. De compositores de La Vega, de Jarabacoa, sí, de Barahona, Cuando de yo termino esa colección y la distribuimos, o iniciamos la distribución de esas colecciones, entonces viene la pandemia y yo le había sugerido a alguien allá que trabajaba conmigo: ¿por qué tú no aprovechas ya y escribes sobre los músicos dominicanos? Porque en esas colecciones aparecían brevísimas biografías de muchos de esos compositores. Pero no hizo caso. Entonces yo dije, bueno, pues la tarea la voy a cumplir yo. Entonces me dediqué efectivamente, y el libro, que es Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas, te lo voy a mostrar. Sí, yo lo conozco. Sé que tú lo conoces, ¿verdad? Es un libro bien amplio y, tal como tú dices, ahí están aquí mini biografías y se describen en gran medida muchos de los títulos de las composiciones musicales de esos creadores, de esos compositores. En total son 528 y están agrupados por provincia. Ese trabajo no se había hecho. Tú mencionas turismo, pero me imagino que ese libro lo tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Mi querida, yo nunca he recibido una nota, ni siquiera manuscrito, de nadie del Ministerio de Cultura pidiéndome nada. Ahora, yo sí te adelanto. Pero tú invitaste a la ministra para la presentación. Ella se excusó, sí, para ir a eso, y no mandó a nadie, por cierto. Pero bueno, son cosas que pasan aquí, ¿verdad? Te iba a decir que, por supuesto, sí está en la Biblioteca Nacional, está en el Archivo General de la Nación, pero sabes que la ley, claro, pide que se lleven a la Biblioteca Nacional 3 ejemplares y al Archivo General de la Nación 2. Entonces, eso sí está ahí. Y no solo de este libro, de músicos y compositores, que ya para culminar la parte relativa a eso, ¿tú sabes cuántas canciones registradas tengo yo en este libro? Dominicanas, o sea, de música dominicana. Y yo especifico de música dominicana porque hay compositores dominicanos que no escribían sus letras. Por ejemplo, te voy a... Pero como compositores de música. De música, que le ponían música a poesías, a letras de otros. El más importante de ellos es Julio Alberto Hernández. Julio Alberto Hernández, por ejemplo, que yo sepa, quizás escribió las letras de 1 o 2 canciones. Sus canciones de arte y hasta sus canciones populares eran de compositores dominicanos y hasta internacionales y hasta de otros países. Mira eso. Sí, pero te voy a poner otro ejemplo. Y esa investigación... Enrique de Marchena. Enrique inolvidable. de Marchena, un excelente músico, sí, un hombre autor de lindas canciones de arte dominicana, de canciones líricas. Tampoco escribía las letras de sus canciones. ¿Y cómo tú fuiste detectando eso? ¿Tú tuviste un equipo de investigación? ¿O el ocio político te permitió hacer eso? Primero, el ocio me ayudó mucho porque en medio de la pandemia yo hice uso del capital más grande que yo he podido acumular en mi vida. ¿Tú sabes cuál es? Mis relaciones. Es decir, yo desde... Y eso que decían que tú eras un antipático. Es que pueden decir lo que sea. Y tacaño. Sí. De todo eso. Sí. Y en parte tendrás razón, ¿verdad? Cuando el río suena, agua y piedra traes. Pero te quiero decir que desde Manzanillo hasta Verón, hasta Higüey, y desde, por supuesto, Puerto Plata hasta Pedernales, yo conozco personas en todas las provincias. Y sobre todo personas, digamos, de cierto nivel de formación. Entonces yo me fui poniendo en contacto, provincia por provincia, con personas que me podían ayudar a recabar las informaciones. Por supuesto que me leí todos los libros de Jesús Torres Tejeda, Luis Alberti,
bueno, en fin, de Rafael Solano, del maestro Solano. Yo me fui leyendo todos los libros que se habían publicado aquí, el trabajo en que se hizo en el Centro León en Santiago sobre el bolero, el merengue, sobre el merengue se han escrito. Entonces podemos sentirnos libros. Orgullosos de nuestros compositores, de nuestros músicos. Yo te voy a decir algo más, Carmen. Pues después que ya yo entonces escribí este libro, ¿verdad? Entonces ya comienza una fase que es como quien dice la continuidad de eso. ¿Y cuál fue la fase? Para estos compositores que yo te decía, hay cerca de 5.000 canciones y piezas musicales dominicanas identificadas, por eso se llama el libro Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas de los siglos XIX y XX. Bueno, ya con el conocimiento que yo tenía de esos, que no hay duda de que hay errores, ya yo llevo identificado, con la ayuda de personas que saben, 19 errores. Pero de lugar de nacimiento, de fechas. No, más que de eso, ese ¿de autoría? No. Te voy a poner un ejemplo. Hoy hablé yo con el maestro Rafael Solano y le pregunto, dime una cosa, Rafael, ¿cuántos años tú tienes como músico profesional? Bueno, Rafael Solano vino a la capital en el año 49. En el 50 comienza ya el picoteo musical, ¿verdad? En eventos quizás como bodas, cumpleaños, etcétera. Y es en el año ya 51 cuando ya él ingresa a La Voz Dominicana a tocar como pianista de la Orquesta Angelita y luego se queda como director de la Orquesta Angelita muy jovencito. Muy joven. De 21 joven, años, sí. creo. Bien, ok. Pero si yo le pregunto, pero Rafael, pero ¿cuándo se podría considerar que tú ya comenzaste a vivir de la música, aunque fuese parcialmente? Ahí me entero yo que Rafael comenzó a tocar piano con la Orquesta Maravilla de Puerto Plata, dirigida por Severino. Jorge Severino. El papá del pintor, claro, del artista plástico, claro. Jorge Severino. Él me lo confirmó, me dijo, efectivamente, es el padre del pintor. Sí, sí. Ok. Tenía 13 años y ya tocaba el piano de la Orquesta Maravilla. Entonces le digo yo, Jorge Severino, y comienzo a averiguar. Ya yo estoy investigando sobre Jorge Severino. Porque no está en tu libro. No está en el libro. Yo inmediatamente busqué Puerto Plata, página 227, y lo estudié de nuevo. Nené Severino todo. Se llamaba. Nené Severino. Bueno, pero tocaba el contrabajo. Nené era el apodo. Sí. Sí, pero el nombre era Jorge. Ok. Bueno, después Solano, yo lo recuerdo. Sí, Solano me mandó incluso 2 fotografías de la Orquesta Maravilla. Ok, fíjate tú, esa orquesta yo no la conocía. Pese a haber estudiado mucho y haberme informado mucho, pero te estoy hablando, pero no te digo mucho. Yo te puedo mencionar músicos de Guananico en Puerto Plata y de Inver, con los que yo mantuve comunicación para recopilar datos de aquí, ¿verdad? Y por supuesto, autores como Rafael Chalú, y muchos otros, Américo Mejía, Abelardo. Tú tienes de Pimentel. Pimentel tiene fama de que es una producción, un venero de músicos. Te voy a decir, Pimentel es a la música dominicana lo que San Pedro de Macorís es a los jugadores de pelota, de béisbol. Porque tú puedes imaginarte lo que es Pimentel hoy en día, que es un pueblo chiquitito. Pero el Pimentel de los años 30... Freddy Ortiz ha escrito mucho sobre eso. Pero el Pimentel de los años 30, o sea, de hace casi 100 años, yo imagino que sería un pobladito, no un pueblo, un pobladito quizás de 150 casas. Y creo que sería mucho, porque Pimentel, Villarriba, esos fueron pueblos que se fueron creando por el tren que iba de Sánchez a La Vega y La Vega a Sánchez. Habían estaciones para recoger arroz, cacao, sobre todo cacao, etcétera, y se exportaban por el puerto de Sánchez. Tienes un lugar donde hay más. Ahora que mencionas Pimentel, pensé en La Vega. Y de ahí, de Pimentel, de ese pueblecito chiquitico, salieron 2 de los más grandes compositores dominicanos. Porque Luis Calaf y Bienvenido Brens figuran entre los 7 u 8 mejores y más importantes compositores de música popular de este país. Y salieron de ahí, de ese villorrio, de ese pobladito que en aquel momento era Pimentel. Uno de ellos, Luis Calaf, no estudió música, el otro sí, Bienvenido Brens, estudió música. Que por cierto,
me regaló la guitarra con la que él compuso. Pobrecita golondrina. Golondrina sin amor se llama. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero quédense ahí que este señor que imita a Felucho regresa de inmediato. Adelante, Francis. Bueno, aquí estamos disfrutando y lo que se planteó como una broma para llamarle la atención, ¿no? Ese Felucho Jiménez, por cierto, mucho cariño por ahí, incluso de hijos de amigos tuyos de muchos años y demás. Pero entonces, volvemos a Bienvenido Brens y a Luis Calaf de Pimentel. Sí. Seguimos por Pimentel, en Nagua. No, de Nagua también. Mira, en La Vega. En ese estudio, yo fui incluso sacando características fundamentales de provincias. Tú mencionas, por ejemplo, María Trinidad Sánchez, Nagua, ¿verdad? Nagua. Nagua es de las capitales de la música típica dominicana. Claro. Tú piensas en Montecristi, donde nació Luis Rivera, por ejemplo, uno de los más importantes músicos dominicanos, pero en la mata de la bachata, Montecristi. La mateca de la bachata dominicana es Montecristi, es de donde han nacido el mayor número de bachateros importantes y sobre todo de compositores de bachatas de la República Dominicana. Tú mencionaste ahora La Vega. La Vega tiene 4 jazzistas extraordinarios, 4 jazzistas. El primero de ellos fue Manuel Sánchez Acosta, que no es poco conocido como jazzista, pero Manuel Sánchez Acosta... Médico además, Manuel, ¿eh? Médico, sí. y además, ese es otro que está entre los 10 más grandes, ¿eh? Ese es Manuel Sánchez Acosta. Paraíso Soñado. Yo tengo registrado de Manuel Sánchez Acosta, creo que más de 60 composiciones suyas. Porque ese es el otro detalle, Carmencita. Y es que... Oye, Víctor, me iba a decir Marta, porque ese se está escuchando. Martica, tu hermana, sí. Que es mi hermana de la madre maestra en Santiago. No, Carmen, lo que te iba a decir es que después que yo escribo el libro, entonces yo me di a la tarea de tratar de buscar el mayor número de composiciones de cada uno de esos compositores y grabar diferentes discos que me los graba un amigo en La Vega que le llaman Mickey Barceló. Entonces yo le pago a él, yo hago la selección musical, le pago y él hace esas ediciones, son CD especiales. Entonces yo, por ejemplo, tengo de Manuel Sánchez Acosta 1, 2, 3 y 4, en total más de 60 canciones de Manuel Sánchez Acosta, de forma tal que lo que yo tengo de Manuel Sánchez Acosta le permitiría a cualquier emisora del país vivir de Manuel Sánchez Acosta. Bueno, por lo menos dedicarle 2 o 3 horas a la música de Manuel Sánchez Acosta. Más que Mario de Jesús. No. Compiten. No, Mario de Jesús. Porque ese es un fenómeno. Yo te voy a decir, vamos así, estamos hablando en términos de producción. Yo, por supuesto, no tengo el conocimiento, yo no puedo hablar con mucha propiedad cuál fue el más prolífero o el menos prolífero. Yo sí puedo decir, de lo que yo he buscado, de lo que yo he encontrado, y te aseguro a ti que he buscado mucho y he investigado mucho, mis conclusiones son las siguientes. Mira, Mario, de esos músicos viejos, el más prolífero fue Luis Calaf. Ese es el autor de Aunque me cueste la vida y de un reguero de canciones, de boleros y de merengues. Luis Calaf. Ahora, de los músicos modernos, es Mario Díaz. Pero de los músicos viejos, el más prolífero, Luis Calaf. Otro de los más prolíferos, ¿tú sabes quién fue? Billo Frometa, que no es tan conocido, pero yo también tengo más de 60 canciones diferentes de Billo Frometa. Una de las cuales... ¿Cuando estaba en Venezuela o desde aquí? Bueno, Billo comenzó aquí y tenía un grupo joven. Porque Espera Quisqueyana es desde Venezuela que le escribió. Sí, eso lo escribió. Sí. Billo le dedicó 2 canciones a la República Dominicana. Porque le dedicó esa, que Espera Quisqueyana, que no llores muchachita de Quisqueya. Un himno, sí. Una belleza. Pero una vez le hicieron un homenaje aquí, creo que a principios de los 80, y en el camino escribió otra composición que es preciosa también, dedicada a la República Dominicana. Entonces, te iba a decir, bueno, en las colecciones musicales hay un disco especialmente compuesto por canciones dedicadas a la República Dominicana. Mira, me llama la atención, porque esto es la introducción, todavía no hemos llegado a tus canciones. Hay autores dominicanos de una sola canción, que son
Cabral Ortega tiene una sola canción. Rafael, el compositor de Cumpleaños Feliz. También. Y tú los tienes ahí. Ese sí, yo lo tengo en el libro, pero lo puse por eso, porque eso no es solo una canción, es una canción emblemática. En este país lo que se cantaba era Happy Birthday to You, eran canciones de fuera. Él no, ese celebro tu cumpleaños, eso es dominicano. Pero hay muchas cosas que son increíbles. Mira, por ejemplo, yo escuché ahora para las madres. El himno a las madres, autora Trina de Moya. Y Trina de Moya para acá y Trina de Moya para allá. No. Trina de Moya fue la autora de las letras. La letra de ese himno es de Trina de Moya. La música es de un sacerdote de Santiago. Era sacerdote católico, apellido González, creo que de nombre Manuel González. Ese escribió la música. Pero ese hombre Manuel González no era cualquier persona, era tío de Luis Rivera y tío de Manuel Rueda. Y Montecristi, entonces. Sí, claro. Pero yo creo que él era de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Así, él fue tío de dos de los más importantes músicos, porque Luis Rivera fue un hombre desde la música popular. Bueno, Luis Rivera fue nada más y nada menos que arreglista de Néstor Lecuona en Cuba. Eso es mucho decir, fue durante años orquestador de las músicas de Néstor Lecuona. Y Manuel Rueda, por supuesto, fue uno de los músicos cultos dominicanos de mayor renombre. Impresionante. Así es. Y bueno, además, un erudito. Y compositor, además. Sí. Pero lo que yo te iba a decir es que cuando me di a la tarea entonces de tratar de buscar el mayor número de composiciones, todas las que yo tenía en el libro, más las que podían aparecer, el segundo paso era, bueno, ¿y dónde yo consigo ahora esas canciones? En YouTube aparecen muchas canciones, pero con muchos errores. Y con autores distintos. Exactamente, hay canciones que tú ves que se lo dedican y, bueno... Y cuando ya eso nos hace mucho daño. Y cuando yo le tengo, el problema es, Carmencita, que antes, y todavía yo creo que en el día de hoy, ¿quién era que se reconocía? El cantante, el intérprete. Claro. Todo el mundo sabía quién era Carlos Gardel, nadie sabía quién era Lepera, ni quiénes eran los que habían escrito esos tangos fundamentales. Por supuesto, Gardel también compuso tangos, letras y algunos con música. Con Lepera, su música, conjunto con Lepera. Por una cabeza, por ejemplo. Sí, exacto. Sí. Pero bueno, era el cantante. Las canciones que cantaba Jorge Negrete, Pedro Infante, Libertad Lamarque, se le atribuían a esos intérpretes. Las canciones que cantaba aquí, qué sé yo, te voy a poner Cassandra, o que cantaba Alberto Beltrán. Te iba a decir Alberto Beltrán. A Rafael Colón se le atribuían. Bueno, Rafael Colón era compositor. Figura en el libro y figura en la canción romántica dominicana, que es una de las 7 colecciones que hicimos nosotros en turismo. Entonces, Luna sobre el Jaragua es de Rafael Colón. No, eso de Luis Alberti. Ah, ok. Eso de Luis Alberti. Maravilloso, Luis. Pero de Rafael Colón, si tú que en el libro, por ejemplo, Anhelos, hay un anhelo que es de Alberti, pero hay un anhelo que es de Rafael Colón. ¿Y tú tienes derecho de autor de esos compositores? Por eso no. Y es tú introduces un tema que yo sé que tú eres excelente abogada, que a mí me ha preocupado, Carmen. La ley que regula los pagos y los derechos de autor tiene una cosa muy buena, ¿verdad? Esos autores son dueños de su obra y es justo, ¿verdad?, que perciban beneficios de esa obra. Pero tú sabes cuánto se limitan los autores, porque hay quienes se abstienen de promover esas composiciones para no pagar, no por no pagar, a veces porque no tienen. Vamos a ver, cuando yo estaba en turismo, y cuántas personas de eso habían muerto que yo no pude conocer ni siquiera sus descendientes. Tú te das cuenta de eso. A veces se hace difícil, y por eso esa colección no fue todavía más grande. Esas colecciones no fueron todavía más grandes. Pero yo no quiero saltar, Carmen, a otro tema sin darte este dato. Ningún otro país del mundo tiene una compilación de su música como la que hicimos nosotros aquí, de la música dominicana. Ninguno.
En Cuba, en la Cuba de Fidel, no en la Cuba de Batista, ni no, en la Cuba de Fidel, y digo en la Cuba de Fidel y pongo énfasis en eso, porque usted puede criticar lo que usted quiera de la Revolución Cubana, pero en materia de música y en materia cultural... Pero está el INCAI, en el instituto, eso tiene... Por favor, y la industria cinematográfica cubana, que se basa mucho en esos pasajes musicales de la vida televisiva en Cuba, que tienen un archivo maravilloso que no lo tenemos nosotros aquí, de todos esos episodios importantes musicales que se pasaron en los canales de televisión y en las radios. Las radios, la CMQ tiene un archivo impresionante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya yo voy compilando, usted decía, ni en Cuba tienen una colección así. Te voy a poner un ejemplo, Carmen. Yo fui hace como 15 o 16 años a México. Fui en ocasión de que yo le había propuesto al presidente que le dieran al Mario de Jesús, por quien tú hablaste ahorita, que por supuesto es de los 10 más grandes compositores dominicanos, y creo que es el mayor compositor de boleros de los músicos dominicanos. No creo... Pero muchos se internacionalizaban esos compositores. ¿Cómo era eso? Él tenía... Voy a hablarte de eso. Porque Mario, tú te sorprendes que hay intérpretes extraordinarios que cantan sus canciones. Mario de Jesús, creo yo, ha sido el compositor dominicano del cual más intérpretes famosos internacionales grabaron algunos de sus temas. ¿Influyó que se fuera a México? Yo creo que sí, naturalmente, igual que Buyumba, donde estoy. Buyumba llega a México por gestiones de Toña la Negra, que vino a una de las semanas aniversarias de la voz dominicana, y es ella que le consigue el permiso y el pasaporte para irse a México. Y Buyumba naturalmente se da a conocer a partir de ahí. Aquí hubo un simposio en el Centro León donde se habló del bolero, y que si el bolero dominicano había sido secuestrado, que por la dictadura de Trujillo. Yo tengo una diferencia, una opinión muy diferente de esa. Porque yo me leí muy bien el libro de Luis Alberti. Luis Alberti narra las peripecias, digamos hasta la mala alimentación del músico dominicano, porque aquí no se podía vivir de la música. ¿Cuándo comienza el músico, no solo dominicano, sino en México, Puerto Rico, en Cuba, etcétera, etcétera? ¿Cuándo comienza ya a tener vida? Cuando aparece la radio, cuando aparecen las editoras musicales, o sea, las casas disqueras, cuando aparece la bellonera, y esas belloneras se hacían presentes en todos los bares y en los prostíbulos y en los hoteles y en los restaurantes. Entonces, cuando aparece la televisión. Pero entonces hay un dato importante que yo lo estoy trabajando ahora. Pero la voz dominicana influyó mucho, de manera positiva. Muchísimo. Bueno, es lo que yo te digo. Luis Alberti dice en su libro, él reconoce que todas las penurias que habían pasado comienzan a superarse a partir de la aparición ya de la radio, y que en el caso particular suyo, cuando le dieron un contrato de exclusividad en el Hotel Jaragua, que poca gente sabe, Carmen, porque yo mismo personalmente, hasta que yo hice el libro, investigué sobre el libro, yo creía que la fiesta de Luis Alberti y la orquesta de Santa Cecilia de Luis Alberti tocaba un día de la semana en el Hotel Jaragua. Era diario. No, y no solo diario, durante varios años. Él dice en su libro, yo no recuerdo cuántos, 1000 y pico de días que duró su orquesta tocando todos los días, every day, en el Hotel Jaragua. Pero tú sabes cuál era la contrapartida de la orquesta de Luis Alberti en el Hotel Jaragua, la de Antonio Morel en el Hotel Hispaniola. Entonces, curiosamente, en el libro yo vi, y por eso esta figura en el libro, una de las curiosidades. Luna sobre el Jaragua, que tú lo mencionaste ahorita, es de Luis Alberti. Y su intérprete por excelencia, Rafael Colón. Claro. No hay dudas. Bueno, lo han cantado muchos otros, pero Rafael Colón, esa fue la grabación más conocida. Pero tú sabes lo que compuso entonces Antonio Morel, Hotel Hispaniola. Hay un bolero que se llama Hotel Hispaniola, que es de las pocas composiciones conocidas de Antonio Morel. Pero es un bolero muy lindo, ¿eh? Es un bolero que cuando tú lo escuchas, después de escuchar Luna sobre el Jaragua, tú te vas a dar cuenta que desde el punto de vista estrictamente musical, pero era que Antonio Morel, ese mocano, era había estudiado mucho música.
era... Oye, Moca es otra fuente. Así es. Papa Molina es mocano. Sí. No, y muchos otros. Mira, tenemos que hacer otra pausa, pero yo creo que esto es como la introducción para varios programas. Hacemos la pausa, Francis. Bueno, yo creo que nos quedan los cantantes, los mejores intérpretes. Yo pensando, cuando mencionas a Antonio Morel, también pensé en Ramón Gallardo. De Puerto Plata. De Puerto Plata, extraordinario. Te doy un detalle de Ramón Gallardo. Vamos. Fue el maestro de guitarra de Juan Lockhart. A Juan Lockhart no le enseñó a tocar guitarra a su papá Danda Lockhart. No, Ramón Gallardo. Bueno, yo de verdad creo que esto es una primera parte. Que no me roben a Felucho, que conozco. Las favoritas de la Z con Felucho Jiménez. Como tú estás retirado, tú puedes hacer eso, no hay problema. Mira, el miércoles pasado tú presentaste en un restaurante muy querido, con unos dueños muy apreciados de la ciudad, un restaurante italiano, tu producción, tus canciones. Yo no quiero despedirte sin que tú nos cuentes en los minutos que nos quedan, porque esta primera parte, bueno, pero ¿cuántos discos fue que tú hiciste? Bueno, van cuatro. No, pero la colección. Las 7 colecciones. Entonces estábamos hablando 117 discos y 4 videos. Pero o sea, tenemos que comentar ese acto tan hermoso, tan entrañable, donde ya tú eres autor, compositor, intérprete, cantante también, o cantante apenas. Canto un tango. Ok, cuéntanos eso. Eso fue el miércoles. Esto es una cosa que fue para mí tremenda. Cuando yo era muchacho, yo tendría 16 o 17 años, y andaba con mi primera novia en La Vega. Yo recuerdo que fuimos con toda la familia suya a Cabarete. Y llegaron para ese pasadías, participaron mucho unas primas que habían en Puerto Rico, algunas de las cuales vino con su novio, otras que vivían en Moca, y por supuesto de La Vega, y nos fuimos a pasar el día a Cabarete. En un momento dado yo me sentí medio abandonado, o sea, probablemente fue porque durante media hora, con mucha razón, ella tenía que atender otras cosas. Y en ese interín, a mí me vino a la cabeza unas letras maravillosas. Y con música. Yo solo he podido lograr recordar el estribillo. El estribillo decía: ven hacia mí como la ola que a la playa va, ven hacia mí porque a tu lado me siento feliz. Solo recuerdo eso. Cuando yo llegué a La Vega... Mira que esas olas de Cabarete van rápido. Sí, cuando yo llegué a La Vega, mi hermanito, yo sí, era 3 años menor que yo, tocaba bandoneón de oídos. Le canto la canción a mi hermano, la sacó inmediatamente en el bandoneón, y Rafaelito Martínez, un músico importante de La Vega, claro. Bueno, la orquesta de Rafaelito Martínez era tan buena, era tan afinada, que Papa Molina le dijo a él una vez que la San José, oye bien, la orquesta San José solo ensayaba de manera obligatoria cuando iba a compartir tarima con Rafaelito Martínez y su orquesta. Rafaelito Martínez, por supuesto, era hijo de don Fello Martínez, que fue de los primeros músicos que tuvo La Vega. Después de Pancho Soñé vino entonces Rafael Martínez y otros más que no vienen al caso ahora. Bueno, estando yo en Nueva York el año pasado, fui a chequearme, porque habían encontrado en una tomografía que me habían hecho una situación en el pulmón derecho que no se sabía si era el resurgimiento del timoma, del que me habían operado a mí 12 años antes, o un linfoma. En ambos casos sería un cáncer. Después de muchas investigaciones durante casi 2 meses de estudios, descubren que no, que era una microbacteria atípica y no un tumor, de manera que eso fue buena noticia. No hay malignidad. Lo que no era bueno, naturalmente, era que estaba una bacteria con una infección pulmonar que ha sido combatida a base de muchos antibióticos. En el interín, entre los estudios que me han hecho y el resultado final de esos estudios, como los médicos allá me dijeron que era muy probable que fuese cáncer, yo escribí un poema. Y ese poema se llamaba De seguir vivo. Por eso, cuando tú me escribiste y me dijiste: Felucho, ¿por qué tú repites la frase
en la canción De Seguir Vivo. La canción, ¿te acuerdas que yo le cambié el nombre? Le puse Estampa de Amor. Pero ese poema lo escribí yo en Nueva York. Ok, un día voy hacia Jarabacoa y pasando justo frente a la entrada de la Falcon Bridge en Bonao, curiosamente leo el poema, lo en mi teléfono, no recuerdo ahora por qué, y me vino la música. Y como antes no había la facilidad, por eso se perdió Ven Hacia Mí, la canción aquella, ahora sí lo había. Cogí mi teléfono, canté la canción, yo no soy cantante, pero la tarareé, la canté, se la mandé a mi buen amigo Alex Mancilla. Alex me dijo, Felucho, pero esto es un tango. Escribió él la música, porque él sí es músico, de modo que esa canción, Carmen, que aparece en el volumen 4 de las poesías mías musicalizadas, que se llama Estampa de Amor, es el único tango que se ha compuesto por un dominicano. Porque no fue solo que la música es es un mía. hombre de récord, ¿eh? Pero yo me río. No voy a decir los otros. Pero es que yo me río. Yo me hablo de récord porque este es el gobierno de los récords. Sí. Ahora ya todo es récord. Ahora todo es récord. ¿eh? Sí, todos los días, todo el periódico y todos los funcionarios. Por primera vez. Por primera vez todo es un Padre récord. de la patria nueva. Pero mira. Por eso no me gusta mucho la palabra récord. Pero tienes un compromiso de Sí. volver en Cuando algún tú momento. quieras. Y la pregunta es, tú tienes una camisita morada, ¿eh? Es pues yo sigo siendo morado. Ah, no mira porque qué el interesante. PLD, no porque el PLD sea el mejor partido, sino porque es el menos malo. Todo lo malo que hizo el PLD de lo que debieran arrepentirse, porque yo además estando en el gobierno y estando el PLD en el gobierno, lo denuncié. Dije, todo el trigo no es limpio. Yo sabía que habían actos de corrupción y yo lo había denunciado. Es más, Odebrecht, Carmen, lo denuncié yo en el año 2010, 5 años antes que los Estados Unidos destaparan el escándalo de Odebrecht. Ya yo lo había dicho. ¿Por qué? Porque yo había pagado un estudio de la carretera que debía unir Santo Domingo con, bueno, la continuación, desde la Romana hasta la zona de Bávaro, pero lo mío, la carretera de nosotros se iba a dirigir, no de que a unir aeropuertos, que para mí eso es una gran tontería, de que una carretera para unir el aeropuerto de la Romana con el aeropuerto de Punta Cana, porque ya el aeropuerto de la capital de la Romana están ya conectados. Un disparate. Entonces yo sabía cuánto iba a costar esa carretera llevada a Ubero Alto, a la zona intermedia entre Miches y Punta Cana y Bávaro. Esto se queda con puntos suspensivos. Gracias, Felucho Jiménez. Llegó el gobierno que estábamos esperando, el de la Z, espérate. Sí. El otro será después. Y ustedes, muy buenas tardes y gracias.